Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IC programada para hoy, martes 9 de julio, con el tema fibrosis pulmonar, a cargo del doctor Mirko Hoyo Flores, médico residente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Hoyos. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero confirmar que se puede ver la pantalla para poder... Se ve perfectamente, doctor. Perfecto, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes con todos. Soy el residente de tercer año de radiología, Mirko Humberto Hoyo Flores. Actualmente mi sede es en el Hospital Arzobispo Loaiza. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es un tema muy importante, ¿no? Fibrosis pulmonar. Vamos a dar una información básica, ¿correcto? Tratar de que se entienda ya lo más que se pueda, ¿correcto? Y estoy atento a las preguntas que se pueden hacer al final de la ponencia. Muy bien, necesitamos explicar un poquito lo que es, necesitamos adentrarnos un poco en lo básico, ¿sí? Para esto yo necesito solamente ahondar en algunos conceptos claves, tanto anatómicos y, ¿por qué no, también histológicos, ¿no? Pero son, como le digo, algo muy sencillo de entender. Miren, vamos a entenderlo de un punto de vista fisiológico también, ¿correcto? Vamos a tratar de unir los tres aspectos, anatómico, fisiológico e histológico. Nosotros sabemos muy bien, voy a poner mi puntero aquí, voy a usar el puntero láser, bueno, nosotros desde que inhalamos ya el aire, sabemos de que, bueno, pasa ciertas estructuras anatómicas, laringe, faringe, ya, y llega a la tráquea, desde la cual va este aire, este oxígeno que está en el aire, va a ir hacia nuestros pulmones. Pero todo este proceso cada vez se va haciendo más complejo, ¿sí? Yo lo dije de un principio, prácticamente va a pasar una estructura tubular hasta llegar a la tráquea. Después, bueno, va a comenzar a ser dividida en los bronquios, correcto, en los bronquios principales. Y una vez entrando a los pulmones, ya sabemos de que esto se va a ramificar cada vez más, correcto. Va a llegar a hacerse, o sea, esas estructuras van a comenzar a extenderse y para extenderse van a ramificarse. Aquí la palabra clave es ramificación. Va a ramificarse cada vez más y más y más hasta llegar a los sacos alveolares, prácticamente, ¿ya? Y en los mismos alvéolos, ya que prácticamente son la última unidad, aquí se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, más que nada, ya estamos en un concepto ya aquí prácticamente histológico. A este nivel, ¿qué es lo que pasa? Que a este nivel de intercambio gaseoso, a este nivel van a haber vasitos, arterias y venas, ¿correcto? Que van a pues a recoger, o sea, digamos así, ayudar en este intercambio gaseoso. ¿Me dejo entender? O sea, viene la sangre, viene el aire, mejor dicho, prácticamente vamos a tener una vena aquí que lo recibe, ¿ya? Y este aire va a oxigenar esa vena, va a oxigenar ese capilar y pues después de eso van a hacer, ya por anatomía está dicho, y pues lo que le sigue es una arteria. Entonces, esa arteria va a llegar la rica sangre arterial, ¿ya? Oxigenada a otra parte del cuerpo que lo requiera. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa si es que esto ya está ocupado por algo, ¿no? Como ocurre normalmente en la neumonía, ¿sí? Solamente esto ya si se ocupa, pues no va a haber intercambio gaseoso. Y y si no hay intercambio gaseoso, nuestro cuerpo va a estar en déficit. Y lo primero que vamos a sentir es esa sensación de falta de aire. ¿Me dejo entender? Nuestro cuerpo nos va a avisar, oye, me falta aire. Ya, obviamente necesitamos saber más. O sea, lo que el cuerpo va a decir, bueno, no hay un intercambio gaseoso, necesito más aire. ¿Cómo puedo hacer? Entonces ahí el cuerpo nos va a avisar a nosotros, ¿no? Entonces, ya vamos a nosotros a tener otra estructura, aparte de los alvéolos, ¿sí? Lo que yo les estaba mencionando es, ¿qué es lo que pasa? Aquí todo esto, toda esta trama que está, eh, digamos así, por encima o más allá de los alvéolos, se llama intersticio también, ¿no? Y el intersticio se tiene que entender como una capa de soporte, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de varias estructuras, aparte de las estructuras aéreas que ya, claro, reciben el aire y lo van ramificando hasta llegar al alvéolo.
también hay otro tejido que está adyacente al alveolo, que está junto al alveolo, ¿sí? Y que le va a dar esa rica red de vasos, ¿ya? Esa rica red de tejido que va a soportar todo esto se llama intersticio, ¿correcto? Entonces, tenemos que es un contenido de tejido conectivo, ¿ya? Y que bueno, prácticamente está, si lo vemos aquí, prácticamente está junto al alveolo y está prácticamente distribuyéndose en todo en todo el pulmón, ¿sí? Estos son cortes histológicos más que nada. Lo que acá interesa es que prácticamente sepamos, ¿no? Que este intersticio no solamente acompaña al alveolo, también está acompañando a los bronquios, ¿ya? Y los bronquiolos en sí, en toda esta rama que se va ramificando, ahí entran los alveolos, ¿ya? Ahí entra el intersticio también, junto con vasos, también, no solamente arteriales y venosos, también linfáticos, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos de intersticio, ¿sí? El intersticio broncoarterial y el intersticio periférico, ¿sí? Entonces, más que nada, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Pero lo que importa es que ya tenemos hasta ahí ya dos estructuras, bien diferenciadas. Los alveolos, responsables prácticamente de recibir ese aire hasta el último, hasta el subtérmino, y prácticamente el intersticio que va a llevar los vasos arteriales, los vasos arteriales y venosos que van a estar incluidos o inmiscuidos o van a estar prácticamente relacionados ampliamente con el intercambio gaseoso y pues con la terapia, con todo lo que es soporte. Muy bien. Ahora, vamos a de lleno a nuestro tema, es la fibrosis pulmonar. Mire, esto prácticamente es un término, ya, es un término que da prácticamente, cuando se habla de fibrosis pulmonar, es prácticamente ya la fase terminal de una enfermedad, ya, en la cual todo lo que yo les he mencionado, ese tejido alveolar, ese tejido intersticial, sobre todo el intersticial, ya, sobre todo el intersticial, ya se fibrosa, o sea, ya deja de ser tejido conectivo, deja de ser un tejido que albergue vasos, ¿ya? Para convertirse en un tejido fibrótico, un tejido ya no vivo, ¿sí? Entonces, en este caso, en la fibrosis pulmonar se limita a los pulmones, ¿ya? Esto, por si acaso, esto se asocia con un patrón histopatológico. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente el diagnóstico para fibrosis pulmonar es por biopsia. He ahí por qué yo conversé al inicio de un poco lo que es un poco lo que es histología. ¿Me dejo entender? Mientras que en radiología se habla de una neumonía intersticial usual. ¿Por qué? En radiología nos vamos un poquito más a lo que es la anatomía, ¿sí? Pero también tocamos un poco la histología. Mientras que la histopatología ya básicamente nos dice el diagnóstico este, fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, en radiología hablamos de lo que es una neumonía intersticial usual, ¿sí? Esta parte es muy importante, ya hablar de que la fibrosis pulmonar puede ser más fibrótica que inflamatoria. Es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Prácticamente la inflamación acompañó a la enfermedad en todo su tramo. Y prácticamente ya cuando hablamos de fibrosis, ya hay una parte del pulmón que ya o sea, hay un tejido que ya está fibroso, ya no está vivo ahí. ¿Ya? Entonces, al momento del diagnóstico, todavía puede haber una parte que se está inflamando, una parte inflamatoria, claro que sí, correcto, que va ese mismo curso. A lo que yo le quiero llegar a decir es que o sea, no todo el pulmón va a tener un mismo estadio. A lo que yo voy es que cuando hagamos el diagnóstico, ya hay una parte del pulmón que está en la parte de fibrosis, mientras que otra parte del pulmón lo va a estar haciendo a nivel inflamatorio, o sea, va a estar en una fase inflamatoria. ¿Correcto? Entonces, la fibrosis pulmonar es un término médico que designa la acumulación, como les mencioné, de tejido cicatricial fibrótico, no vivo, en el pulmón. En una persona de fibrosis pulmonar, los pulmones ya se cicatrizan, se engrosan y se vuelven rígidos, ¿correcto? Ustedes, ¿por qué es importante esta última parte de decir que se vuelven rígidos? ¿Por qué? Yo les mencioné hace unos momentos ya que el alveolo recibe aire, ¿sí o no? Entonces, el alveolo no siempre va a estar abierto. Conforme nosotros vayamos inhalando, ¿ya? Nuestros pulmones se van, digamos así, tomando aire, digamos así, llenándose de aire. Imaginemos, pues, unas bolsas, ¿no?
Unas bolsas que no van a estar al 100% llenas, pero si le administramos aire, pues sí, se van a llenar hasta su máxima capacidad. Más o menos así va ocurriendo con los alvéolos. Como les mencioné, alvéolo es una parte, más que nada, vamos a hablarlo anatómicamente, ¿ya? Y que va a recibir el aire hasta su máxima capacidad. Después de eso ya viene la parte intersticial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir hablándolo de esto. Los signos y síntomas habituales más frecuentes son la misma dificultad para respirar y la tos. Como les mencioné, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que o sea, ya no, el intersticio y el alveolo ya no están respondiendo, ¿no? Obvio- disculpen, ¿qué pasa si es que las estructuras anatómicas e histológicas del pulmón comienzan a fallar? No va a haber el intercambio gaseoso. Y si no hay ese intercambio gaseoso, ¿qué es lo que sigue luego? Una sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, por eso es que o sea, los principales síntomas son la dificultad para respirar y la tos, ¿no? Esta dificultad para respirar no es que se dio de un momento a otro. Esta dificultad para respirar se va dando gradualmente. ¿A qué me refiero yo? Imagínense ustedes, ¿no? Es lo típico a veces que los pacientes nos dicen, doctor, mire, yo a veces comenzaba, digamos así, esa sensación de falta de aire, doctor, comenzó pues poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Y cuando nosotros le preguntamos al paciente, le preguntamos al inicio, ¿usted al inicio se cansaba cuando hacía mucho esfuerzo? Sí. Y poco a poco, a menos esfuerzo requiere ese paciente, más le va dando esa sensación de falta de aire. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, a veces, doctor, yo cuando corro me canso mucho. Después me di cuenta que caminando también me cansaba. Y después, doctor, ya al último, me di cuenta de que al hacer mis labores rutinarias, o sea, hacer mi rutina, por ejemplo, levantarme de la cama, irme al baño, preparar la comida, no sé, hacer la limpieza, ya ahí me estaba cansando. Entonces, se dan cuenta cómo, o sea, poco a poco el paciente comienza de un esfuerzo mayor a un esfuerzo menor, acompañando ya este síntoma. Aparte de que, claro, ayuda más, en muchos pacientes se acompaña de tos, ¿no? Aunque esto es un poco más inespecífico. Muy bien. Entonces, bueno, ya el doctor comienza a hacer, obviamente, el examen clínico, ¿no? Los cuales ya tiene algunos signos, mejor dicho, signos que el mismo doctor se puede dar cuenta, como los crepitantes. La taquimia se traduce como un aumento de frecuencia respiratoria. Nosotros, al minuto, tenemos por lo general no más de 20 o 22 respiraciones. Respiración, yo cuento inspiración y expiración, ¿correcto? Entonces, básicamente, el número de respiraciones aumenta y el doctor se va dando cuenta de esto. Y acropaquia, otros síntomas ya que a veces los médicos, no, perdón, los médicos se dan cuenta más que los mismos pacientes o algunos pacientes se dan cuenta, no, doctor, mire, se ha hinchado mi dedito, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es por un aumento también un aumento, digamos así, de la fibrosis, o sea, la fibrosis llega a generar de manera indirecta como signo un aumento o sea, un aumento del volumen de los dedos, pero es un aumento distal, me dejo entender, o sea, tóquense ustedes los dedos y váyanse hasta el término de sus dedos, ¿ya? Más o menos a nivel donde está la uñita, ahí comienza a generarse, ¿no? Entonces, esto ya es un signo indirecto que se puede dar en varias enfermedades, no solamente en la fibrosis pulmonar, por si acaso. Entonces, ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta de algo. La fibrosis pulmonar, yo le dije bien claro al inicio de que la fibrosis pulmonar es el término de una enfermedad en sí, ¿correcto? Pero ¿qué enfermedad es esa? ¿Sí? Eso es a lo que vamos. Se habla muchas veces de un tipo de enfermedades que se le llama las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿correcto? Miren ustedes el término que yo estoy usando, el término intersticial. ¿Correcto? Afecta más que nada el intersticio pulmonar. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Que es la red que le da sostén a los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Y eso sí, hay más de 200 variedades de PIT. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuál es el algoritmo nosotros que usa el médico más que nada para llegar al diagnóstico, ¿no?
porque básicamente el paciente llega, ¿ya? El paciente llega y obviamente no sabe qué es lo que tiene, pero va a decir, ¿sabe qué, doctor? Siento que me agita mucho, siento que pasa esto, siento que tengo tos, siento que esta agitación cada vez llega más a una, llega a afectarme cada vez más, incluso al punto de afectar mi modo de vida. ¿Me dejo entender? Entonces, es lo que les expliqué. El médico, bueno, va a comenzar con su examen físico, ya llegando va obviamente que él buscar identificar estos signos que yo ya mencioné y va a mandar a hacer algunos exámenes de rutinas, entre ellos los rayos X, ¿correcto? Prácticamente cuando el paciente da esas palabras que yo le mencioné, es prácticamente un indicativo para que el médico diga, ah, rayos X, ¿ya? Pero los rayos X, querido público, no son de una sola toma, me dejo entender. Los rayos X van a tratar de hacer un seguimiento, me dejo entender. Entonces, van a haber otros exámenes también de función pulmonar, como la famosa espirometría, ¿ya? Que eso va más por el lado del neumólogo. Por otro lado, ahí mismo el doctor va a tratar de evitar o remover causas potenciales, por ejemplo, alergenos, digamos, un ambiente quizás que pueda hacerle daño, ¿ya? Si es que esto se logra y se recupera, entonces ya el doctor no necesita mayor paso adicional, ¿ya? El doctor va a una terapia de soporte, más que nada, y siempre, como ya sabe más o menos que hay un alergeno, que hay un ambiente que potencia esto, el doctor va a atacar directo a eso ya a modo de que la enfermedad no progrese más. ¿Me dejo entender? Eso es lo importante, que la enfermedad ya no siga progresando, cortar ese ciclo, ¿ya? El doctor no va a requerir pasos diagnósticos si de frente se va a una terapia. Pero si aún así no se recupera, hay otros pasos a seguir. Hay unos pasos, cuando hablo de serología para enfermedad del tejido conectivo, me refiero a enfermedades, perdón, me refiero a exámenes, digamos así, de laboratorio, que son específicos, ¿ya? Son un poco más, digamos así, no están muy al alcance, eso sí, a veces se necesita un laboratorio especial para ello. ¿Y por qué hablo yo de tejido conectivo? Se dan cuenta que yo estaba hablando del intersticio como una parte del tejido conectivo que soporta, el tejido conectivo soporte, da sostén, ¿ya? Cuando hablo de soporte no me refiero solamente a la parte estructural, me refiero a la parte también fisiológica. Este tejido va a dar, digamos así, vasos, va a dar irrigación, ¿me dejo entender? Tomémoslo así. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de tejido conectivo, el espectro aumenta mucho más y eso lo voy a entender, eso lo voy a explicar luego. Y bueno, tenemos también biopsias, ¿ya? Pero vamos a ir nosotros paso a paso. Si es que el médico identifica hasta este punto una enfermedad sistémica del tejido conectivo, llamémosla artritis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el doctor ya puede, en este caso, de frente irse a una biopsia, ¿ya? Y de frente ya tratar de identificar. Pero, si es que nosotros ya damos como una enfermedad sistémica, como ya lo mencioné. Entonces ya el manejo ya se va a esta enfermedad, o sea, a esta enfermedad subyacente, ¿ya? ¿Por qué? Porque o sea, la enfermedad, digamos, la enfermedad de fondo es lo que está asociándose a nuestro problema pulmonar, ¿ya? Entonces el médico va a atacar eso de frente. Pero si es que no es así, entonces todavía no se identifica una enfermedad de fondo a pesar de los exámenes. El doctor va a requerir una tomografía de alta resolución. ¿Me dejo entender? O sea, ya entramos a un terreno, aparte de la radiografía, que es el primer examen, entramos a algo más, digamos así, más profundo, ¿ya? La tomografía de alta resolución. Entonces, aquí nosotros ya somos mucho más específicos. Los hallazgos clásicos de la neumonía intersticial usual, si es que los encontramos, perfecto. Entonces, prácticamente aquí el doctor ya se va de frente a la terapia, ¿sí? Pero si es que no hay un hallazgo, o sea, a lo que yo voy es de que en la tomografía se pueden identificar unos signos clásicos, llamada neumonía intersticial usual, que prácticamente, que prácticamente es una antesala desde el punto de vista radiológico a la fibrosis pulmonar, ¿ya? Si es que se identifica la neumonía intersticial usual, si es que el radiólogo identificó el patrón, pues de frente ya se le reporta al neumólogo
al médico de cabecera y pues el médico de cabecera ya de frente va a la terapia. Me dejo una terapia de soporte, una terapia de rescate. O terapia, bueno, hay otras alternativas que el neumólogo puede brindar, ¿no? Mientras que si aquí viene lo difícil, como le mencioné yo antes, ¿ya? Hay más de 200 variedades de EPIT. Una de ellas es la neumonía intersticial usual. Pero ¿qué pasa con las otras? Si es que no llegamos a esto, si es que todavía no se identifica, entonces vamos a encontrar obviamente otros patrones, ¿no? Otros patrones que el radiólogo va a identificar también y le va a decir al neumólogo, identifico este patrón, ¿ya? Entonces, ya ahí se puede pedir recién una biopsia. Sin embargo, si es que hay otros tipos de patrones tales como una sarcoidosis, o sea, más que nada enfermedades por exposición, se le dice así, ¿no? Si es que hay una enfermedad por exposición, ¿ya? Eh, el neumólogo puede optar por ir a la broncoscopía, ¿sí? Y la broncoscopía de frente nos puede dar un diagnóstico. Sin embargo, si la broncoscopía aún así no es diagnóstica, también se opta por la biopsia. ¿Ya? Entonces, como le mencioné, al último, el diagnóstico de fibrosis pulmonar es por biopsia, es histológico, ¿ya? Entonces, como ya le mencioné, y para refrescar un poquito, la EPID, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, es un término que engloba muchas enfermedades pulmonares, ¿ya? Y que al final pueden llevar a la fibrosis pulmonar, ¿sí? Este, claro, la fibrosis pulmonar después de eso, o sea, no es que la fibrosis, ya llega esta fibrosis pulmonar y ahí quedó. No, esta fibrosis pulmonar puede llegar a deteriorar mucho más al paciente, por si acaso, ¿ya? Es por eso que, o sea, lo ideal, como le mencioné esto antes, era cortar este ciclo, cortar este avance de la enfermedad. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y bueno, solamente este esquema que menciona, ¿no? Como ya le mencionaba, una red capilar que, bueno, pertenece al intersticio que va entre los alvéolos, ¿no? Y participa obviamente no solamente en el soporte, sino en el mismo intercambio gaseoso, que en la fibrosis pulmonar va a estar ocupado por tejido fibrótico, tejido cicatricial. Aquí ya no veo vasos, ¿se dan cuenta? Entonces, prácticamente aquí la función pulmonar lamentablemente ya está disminuida, ya está comprometida, ¿ya? Esa sensación de falta de aire se va a hacer más grave. ¿Me dejo entender? Entonces, entonces nosotros tenemos que ser lo más cautos, tanto el paciente como el médico, pasando por todas las etapas, desde el médico que lo vio, pasando por el radiólogo, pasando por el neumólogo, ya tenemos que ser lo más cautos posible. ¿Para qué? Para frenar ese ciclo, ya identificarlo. O sea, para primero tratarlo, necesitamos identificarlo. ¿Me dejo entender? Ya, entonces, bueno, como ya le mencionaba, ¿no? Los rayos X son la primera prueba de imagen que se usa para la aproximación diagnóstica de los pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares. Yo solamente, esta es una radiografía tomada en el Hospital Loaiza, ¿sí? En la que prácticamente podemos ver, pues, la transparencia conservada, ¿no? La transparencia conservada, ¿qué se le quiere dar a entender? ¿A qué me quiero referir? Que prácticamente, o sea, los pulmones tienen un mismo nivel, digamos así, de densidad, o perdón, de transparencia, y eso se traduce en una escala mayor de grises. Perdón. Cuando los rayos X llegan, prácticamente están atravesando la estructura, ¿ya? Los rayos X atraviesan la estructura, se traduce como más oscuro, ¿sí? Entonces, obviamente, no vamos a comparar, pues acá hay piel, acá hay hueso, se ve blanco porque los rayos X fueron atrapados, no llegaron al chasis, o sea, prácticamente al sensor de rayos. Mientras que cuando hay aire, cuando nuestro pulmón está bien aireado, lleno de aire, ¿sí? Los rayos X pasan prácticamente libremente y tienen más facilidad de llegar al chasis, tomémoslo así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esa transparencia disminuye? ¿No? Miren ustedes esto. Cuando esa transparencia disminuye, nosotros ya podemos darnos cuenta de algo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo hemos hablado nosotros del intersticio? Como una red, ¿sí o no? Hemos hablado como una red de capilares que van soportando prácticamente bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, ¿sí? Entonces, pues nosotros vamos a ver un intersticio, acá un patrón intersticial, nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, desde los rayos X ya se puede sospechar esto, desde la toma de rayos X, y se puede complementar mucho mejor con la tomografía.
Ahora, la tomografía que se va a pedir es la tomografía de alta resolución, pero antes de llegar a esto, o sea, antes de adentrarme más, tengo que decir que la tomografía de alta resolución es algo que se dispone prácticamente en todos los tomógrafos o en la mayoría, digamos así. No tengo una estadística, pero yo puedo inferir que más del 90% de los tomógrafos ya cuentan con alta resolución, ¿no? Antes, o sea, cuando este término de alta resolución es un término, digamos así, que bueno, ya nos está un poquito más desfasado, me atrevería a decir por qué. Este término se usaba con los tomógrafos de generaciones anteriores, ¿no? Los tomógrafos de generaciones anteriores en los cuales prácticamente la alta resolución era una opción aparte. Se tenía que hacer prácticamente un estudio aparte de la tomografía normal. Mientras que, gracias a la última tecnología a la que tenemos ya acceso, la tomografía de alta resolución es algo inherente, prácticamente algo inherente que el profesional tecnólogo médico que toma la tomografía de tórax, pues ya prácticamente lo toma como una opción más y prácticamente se hace todo en la misma adquisición. Me dejo, ya no se necesita una adquisición aparte, no se necesita algo más. ¿Ya? Entonces, más que nada, bueno, lo que yo quiero dar a entender esto es que hay anatomía en esto muy importante ya. Cuando se habla de tomografía, no, la anatomía se habla, es un poquito más desmenuzada. ¿Por qué? Porque la tomografía consiste en hacer cortes virtuales, ojo, cortes virtuales, cortes imaginarios, ya a partir de una adquisición que se hace en el mismo tomógrafo. ¿Ya? Y bueno, nosotros vamos a hacer cortes axiales que son, imaginemos, rebanadas así, rebanadas horizontales, ¿ya? Y por qué pongo esta imagen acá? Porque nosotros, como ya le mencioné, nuestros bronquios tienen una disposición anatómica muy particular, ¿no? Según esa disposición anatómica, es como se hace la división del mismo pulmón en lóbulos y en segmentos, ¿ya? Entonces, es así ya cuando todo esto ya digamos así, se pone un poquito más complejo, ¿ya? Más específico, ¿ya? Y siempre mencionándoles que los pulmones se constituyen ya, oh, perdón, los pulmones se constituyen ya ya, o sea, poco a poco se van dividiendo hasta terminar en un lobulillo que tiene una forma piramidal, ¿ya? Prácticamente este lobulillo pulmonar es, digamos así, la unidad anatómica hasta donde vamos a evaluarlo tomográficamente al paciente. Pero se dan cuenta de que, miren, todo lo que hemos llegado desde el mismo bronquio, o sea, prácticamente esta es la unidad anatómica donde lo vamos a evaluar, ¿correcto? Entonces, pues aquí tenemos la famosa tomografía, ¿no? Prácticamente, como le mencioné, cumple en cuanto a la escala de grises, digamos, cumple la misma función que los rayos X. Yo le mencioné los rayos X, este, cuando pasan libremente, cuando no hay algo denso, como por ejemplo, no va a haber piel, pero va a haber aire, digamos así que va a tener una imagen más oscura, ¿sí? Entonces nosotros identificamos fácilmente aquí los pulmones, ¿no? Pero también identificamos, o sea, vamos a identificar levemente el intersticio. Aquí en la tomografía tenemos una gran facilidad, o digamos así, claro, una gran ventaja, ¿no? Para identificar mejor el intersticio y identificarlo, sobre todo, ya con respecto a los segmentos. Ya no estamos hablando solamente de lóbulos, sino hablamos de segmentos. Y lo bueno es que podemos identificar y centrar la patología o sea, dónde está más que nada, dónde se encuentra más ubicada, ¿no? Espero que corra, bueno. No, bueno, no, lamentablemente el video no es corriendo, pero para eso tenía las imágenes anteriores, ¿no? Para más o menos desmenuzarlo y irme más o menos, saber que son cortes transversales, horizontales, ¿ya? Y que van a irse de arriba hacia abajo, ¿no? Y nosotros vamos a poder identificarlo por segmentos, por lóbulos. Bueno. Solamente, este es otro ejemplo nada más de cómo se está yendo, ¿no? Desde los mismos bronquios hasta la unidad fisiológica que es el acino, ¿no? A través de los bronquios, de los sacos alveolares o infundíbulos también, ¿no? Que prácticamente es ahí donde va a llegar la tomografía. Ya, ahora sí, nos centramos un poquito más en lo que es, nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la LEPID, ¿ya? La EPID tiene muchas variedades, como le mencioné. La fibrosis intersticial, perdón, la neumonía intersticial usual ya es prácticamente la antesala de lo que es la fibrosis, ¿sí? Pero también hay otros patrones que vamos a distinguir, ¿ya? Cada patrón de ellos puede orientarse más a una u otra enfermedad.
por eso es necesario que el radiólogo, que todo esto pase por la imagen, por los ojos del radiólogo, ¿no? Porque el radiólogo ya va a separar, o sea, a separar más, decir, bueno, esta es una neumonía intersticial usual, perfecto, de frente al neumólogo. Pero si no lo es, o sea, si no tiene ese patrón, tratar de identificar cuál es el patrón al que se va más. Por ejemplo, vamos a suponer solamente, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Que se pueden asociar con estos cambios. ¿Ya? Hay otras enfermedades como la neumonitis por hipersensibilidad. También están las ocupacionales, como le mencioné, las enfermedades por exposición, asbestosis, silicosis, la beriliosis, la esclerosis sistémica también, ¿no? Todas estas tienen un patrón que puede asemejarse más. Si bien es cierto, no es absoluto, no es absoluto, pero sí tenemos una ventaja que se puede asemejar más, digamos así, tenemos un patrón de neumonía intersticial no específica. Esto puede ir con una artritis reumatoide, puede irse con una esclerosis sistémica o puede irse con otra enfermedad del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, así, mientras que hay otras que son distintas, que pueden dar asbestosis, silicosis, vireliosis, una enfermedad por exposición, que puede, como yo ya lo mencioné, puede señalar un comportamiento diagnóstico distinto por parte del neumólogo, ¿no? Entonces, vamos que nada con los signos más fuertes de fibrosis, que son la reticulación, la bronquiectasia por tracción, la panalización, la pérdida de volumen y la distorsión de la arquitectura pulmonar. Más que nada, cuando nosotros identificamos estos patrones, pues básicamente se orientan más a saber que hay una fibrosis, que hay una neumonía intersticial usual, desde el punto de vista radiológico, ¿no? Y que esto ya muy probablemente ya va a derivar en una fibrosis desde el punto de vista ya histológico. Primero que nada, la reticulación. Como yo le mencioné antes, lo normal, como yo le mencioné antes, ¿no? Lo normal es que el tracto, o sea, se pueda ver, digamos así, el intersticio, pero no es normal que se vea tan engrosado como esos tractos, como esos tractos, ¿no? O sea, lo normal es que se pueda ver muy tenue o no se vea, ¿ya? Pero si llega a verse, o sea, si por alguna alteración eso se llega a engrosar, se va a ver de todas maneras, ¿no? Es el engrosamiento del septor interlobular. Tenemos también ese engrosamiento puede ser lineal, como lo mencionan acá, o puede ser nodular también, ¿no? Es algo muy importante también mencionarlo, ¿no? Aquí lo estaba mencionando, miren ustedes cómo prácticamente todo lo que es el saco, o sea, ese saco lobular, como le mencioné, que es prácticamente una de las unidades anatómicas que vamos a distinguir en tomografía, prácticamente se llega a distinguir aquí. Mientras en otros sitios lo normal es que no se llegue a ver, o si llega a verse que se vea muy tenue, pero aquí pues ya se llega a ver engrosado de todas maneras, aquí en la China se llega a ver como engrosado. Definitivamente esto es un engrosamiento, ¿no? Una reticulación. Y bueno, aquí también, ¿no? Miren cómo ustedes prácticamente aquí sobre todo se llega a engrosar mucho más. Ahora, tenemos bronquiectasias también. Son dilataciones bronquiales, o sea, los bronquios tienen una forma, ¿me dejo entender? Los bronquios se llegan a ver como estructuras que van adelgazándose conforme más vaya yéndose a la periferia, ¿correcto? ¿Qué pasa si esto más bien conserva el calibre o aumenta el calibre al final? ¿Qué pasa si es al revés? O sea, en vez de adelgazar, conforme llega a la periferia, va engrosándose conforme llega a la periferia. No, estamos hablando de bronquiectasias. Hay tipos cilíndricas, varicosas, quísticas. Es un signo también de fibrosis, ¿no? Y bueno, hay otros signos que pueden ayudar a identificar al radiólogo como el signo de anillo, ¿no? Aquí ya, bueno, también se llega a ver mucho más grosero. Este es otro ejemplo muy común también. Solamente para mencionar esto, ¿no? Estas reconstrucciones se pueden dar, eso es lo bueno, ¿no? Que al menos en la tomografía tenemos la capacidad de hacer reconstrucciones en varios planos. A partir de esos cortes que hicimos, la computadora puede hacer reconstrucciones de varios puntos de vista, ¿ya? Este corte se llama coronal, ¿ya? Hay otros que son sagitales. Podemos hacer, o sea, me refiero a que no solamente vamos a ver los cortes en horizontal, podemos hacerlo en otros planos también, un plano más vertical, un plano oblicuo si queremos, ¿ya? También tenemos el famoso patrón de panal de abeja, que ya representa una fibrosis o una neumonía ya avanzada, neumonía intersticial avanzada,
y que, bueno, es prácticamente una dilatación de las vías periféricas. Es tanto así, la fibrosis avanzó tanto así que ya prácticamente los últimos sacos ya fueron destruidos. Ya, y es por eso que se ensancha generando un espacio aéreo ya inerte, ya que ya no hay intercambio a ese nivel. ¿Me dejo entender? Hay que entenderlo así. Bueno, ese patrón de panal de abejas, otra vez que prácticamente el patrón de panal de abejas nos dice, seguramente aquí ya, seguramente hay una neumonía intersticial usual, seguramente, o bueno, casi seguramente hay una fibrosis. ¿No? Otros signos que son la pérdida de volumen, lamentablemente, por eso les decía que o sea, la fibrosis no se va a quedar en la destrucción, no se va a quedar en la ocupación del intersticio. La fibrosis va a llegar a una destrucción también, ¿ya? Entonces, una destrucción también puede señalar una pérdida de volumen. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la diferencia de volumen de este pulmón con este pulmón? ¿Se dan cuenta? Y este pulmón incluso ya está tomado, hay una parte que ya no tiene aire. ¿Se acuerdan que yo le mencioné que lo más oscurito era aire y aquí ya no lo hay prácticamente por una ocupación, un encogimiento, si queremos llamarlo así, del pulmón que está afectado, ¿no? Una distorsión de la arquitectura también, que bueno, eso es algo un poco más difícil de ver, pero los primeros sí no son los más frecuentes, ¿ya? Bueno, más que nada, ya hay tipos de neumonía, incluso dentro de la neumonía intersticial hay patrones, un patrón definitivo, un patrón probable, ¿ya? Y un patrón, como le mencioné, ya indeterminado, ¿no? Eso también el radiólogo lo va a diferenciar, ¿ya? Y el clínico, o sea, me refiero al neumólogo, ya según otros datos, ya puede tomar una decisión también. ¿No? Como le mencionaba, ya tenemos reticulaciones aquí. Como le mencionaba, no es normal ver el intersticio. Y también alguna bronquitis por tracción. Se dan cuenta de que ven esta estructura tubular, no debería verse de este calibre. Miren ustedes, este es el bronquio. Debió ya ponerse más delgado, debió adelgazar, por decirlo así, a tal punto de que aquí ya no debería verse. Sin embargo, aquí veo una estructura tubular muy similar de este calibre. Entonces ya es una bronquiectasia, ¿no? Ahora, también o sea, también hay una exacerbación. No es que la condición avance así nada más. La condición de la fibrosis puede avanzar y tener exacerbaciones, patrón de exacerbaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que encima de la fibrosis puede hacerme otro tipo de problemas. Por ejemplo, me puede hacer en este caso, pues, digamos así, otros focos de neumonía, ¿ya? Que ya no son solamente intersticiales, sino alveolares, como lo mencioné en mi primer gráfico, ¿se acuerdan? Ya cuando, ¿se acuerdan ustedes que yo mencioné de que, si es que la neumonía, o sea, si es que el alveolo se llenaba de líquido, también generaba este problema, bueno, estos son alveolos también llenos de líquido, ¿sí? O sea, hubo una exacerbación también. O sea, se acompañó de un cuadro agudo. También puede remitir, ojo, que puede resolverse, pero lo ideal es que estos cuadros no ocurran, estas exacerbaciones agudas, porque complican más el deterioro del paciente, ¿no? Bueno, solamente para mencionar que estas imágenes son del mismo paciente, ¿no? La radiografía nos dio una disminución de la densidad, de la transparencia, con un patrón reticular que definitivamente en la tomografía se confirma y, bueno, de todas maneras se dice, ¿no? Bueno, aquí ustedes tienen no solamente las bronquiectasias, tenemos el famoso patrón de panal de abeja, ¿no? El cual el radiólogo tiene que tener mucho cuidado y siempre evaluarlo, ¿no? Para avisar al médico que lo está viendo y así cumplir el algoritmo, el protocolo que yo les estaba mencionando, ¿no? Entonces, básicamente, pues, esta es la bibliografía donde lo saqué. Lo he tratado de hacer digamos así, lo más ameno posible para que podamos entenderlo. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos solamente a mencionar de que a diario atendemos varios pacientes, tanto en la parte de radio C como en la parte de tomografía, en el departamento de radiología de Loaiza, ¿no? Del Hospital Loaiza. Esta enfermedad es lamentablemente más común de lo que parece, así que tanto por el punto de vista del paciente como por el punto de vista de todos los médicos que tocamos a estos pacientes, ¿no? Es bueno tomar conciencia, ¿no? De una identificación pronta, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un paciente tenga fibrosis no quiere decir de que ese paciente va a degradar de frente a su calidad de vida, no.
hay muchas terapias que pueden ayudar a estos pacientes siempre nosotros dando la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Y bueno, esto es más que nada lo que yo quería darles a entender. No sé si es que hay alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros, estimado doctor Hoyos. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas tardes.